Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de temas juveniles. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema titulado la emuná disfuncional. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema ya que es importante el conocer lo que es la emuná, diferenciarla de la fe, que se ha traducido erróneamente de esta manera y que bueno, vamos a entender también el porqué de esto y por qué se ha convertido en algo disfuncional a nivel general y de manera particular con los jóvenes creyentes. Para esto vamos a iniciar con un poco del contexto, en qué momento o en qué tiempo, en qué momento, en qué situación nos encontramos hoy en día como jóvenes en general y específicamente como jóvenes creyentes. Y bueno, hoy vivimos en un mundo que no se puede mover solo por lo que sabe con certeza a través de lo que comprueba. O sea, sé que a pesar de los grandes avances tecnológicos, hay cosas imposibles de comprobar para el hombre, cosas como el origen de la vida o lo que sucede después de la muerte, que ameritan algo más que la ciencia para entender, y entre muchas otras cosas, ¿no? Y con estos puntos a lo que me refiero es que hoy en este mundo, pues sí, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hay mucho conocimiento, mucha información, hay muchos estudios, mucha teoría, hay mucho con lo cual podemos comprobar muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no podemos comprobar con la ciencia. Hay muchas ciencias que no son exactas, como les llaman, ¿no? Además de las matemáticas, que inclusive las matemáticas, a pesar de que se les considera ciencias exactas, hay puntos, ramas dentro de las matemáticas que tampoco pueden ser 100% certeras, sino a final de cuentas siempre hay ciertos espacios en los cuales no puede entrar ahí la comprobación científica. Por ende, esos espacios tienen que ser rellenos con algo más. Ya es donde entra algo más allá que el aspecto terrenal, ¿no? Que tiene que ver con cierta confianza, cierta certeza de aquello que no podemos comprobar. Y bueno, en esa parte entra cierta sección de lo que sería la emuná, y no toda la emuná, porque obviamente vamos a entender más adelante que la emuná tiene que ver más con aspectos celestiales, con aspectos bíblicos, pero sí, pues forma parte de eso, ¿no? Y con esto quiero empezar dando a entender que en este mundo pues necesitamos de la emuná para poder vivir, ¿no? Todo el mundo lo necesita, nada más que no todos la aplican de la manera correcta y por ende se convierte en una emuná disfuncional. Pero bueno, continuando, pues bueno, entonces sabemos que esto es emuná que se ha traducido o interpretado de diferentes maneras, la mayoría de maneras incorrectas. Necesitamos esa emuná, ya que como seres vivos no solo somos carne, o sea, Adamá, ni solo tenemos instinto, nefesh, y movimiento, yahá, sino también necesitamos raciocinio, que es o que forma parte de nuestro neshama, que es lo que nos diferencia de los animales. También necesitamos de identidad, yehidá, y por último necesitamos de el ruach, que sería nuestra parte espiritual. Y bueno, obviamente para profundizar en estos conceptos, les recomiendo que lo complementen con algunos estudios. En la casa de estudios está el tema de Torah y vida, donde ahí se explica muy bien cada uno de estos términos. También en un tema que dimos que se llama... se me fue ahorita el nombre de este tema, pero bueno, lo pueden encontrar dentro de la serie de Corazones Fríos, igual en la lista de reproducción aquí en YouTube. Por ahí pueden encontrar los temas relacionados con cómo se conforma nuestro ser, nuestro cuerpo. Y bueno, se los invito a ver por ahí para complementar cada uno de estos conceptos para aquellos que a lo mejor quieran profundizar o no comprendan exactamente a lo que se refiere, pero bueno. Con esto también continuando, a lo que me refiero es que no solamente somos instinto, no solamente somos carne, sino tenemos un nivel más desarrollado, más alto, el cual nos conecta con el eterno, que tiene que ver con el neshama, con el ruach. Y pues bueno, ahí es donde entra también esta parte de la emuná. Continuando, como creyentes sabemos que el eterno nos dio esa emuná con un propósito, el cual es tenerla como herramienta en nuestro peregrinar, que es algo que también adelante vamos a ir desarrollando
sobre qué es la emuná, de qué sirve, dónde viene, etcétera. Pero adelantándome un poco, pues sabemos que la emuná viene por el oír la palabra del Eterno y nos sirve para dar frutos, nos sirve para cumplir con el propósito que el Eterno tiene para nuestra vida. Vamos también obviamente a diferenciarlo de cómo lo ven en la teología, en la religión, que es algo erróneo y que lo traducen como fe, que ellos lo ponen como una creencia de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a sus concupiscencias, a sus intereses, para poder cumplir lo que ellos quieren y no realmente lo que el Eterno tiene para ellos, que eso sería la primera gran diferencia entre la emuná y la fe. Pero bueno, ese sería el contexto en el que nos encontramos. Entonces, vivimos en un mundo que no solamente es terrenal, que no solamente es físico, que no solamente es certero, o que no solamente se puede medir, ¿no?, de una manera exacta, sino necesitamos de algo más que sirve para aquello que no podemos entender, aquello que no podemos medir, aquello que no podemos palpar y aquello que no es animal, que no es terrenal, sino tiene que ver más con la espiritualidad, que es donde entra esta parte de la fe, que es lo que nos va a ayudar a comprender exactamente eso y qué propósito tiene eso en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las veces no se comprende realmente qué es la emuná, como mencionábamos, se interpreta de manera incorrecta, se traduce de forma errónea y pues por lo mismo se aplica de forma errónea, ¿no? Al interpretarse de manera incorrecta se ha aplicado de forma incorrecta, que es lo que mencionábamos de la religión, de la teología, que se ha traducido como fe, y ellos lo aplican de acuerdo a la prosperidad, de acuerdo a creencias humanistas, filosofía, etcétera, lo van mezclando con todo esto, ¿no? Sobre todo pues las religiones que tienen como base el pensamiento filosófico, el pensamiento humano, que pues básicamente son todas, y que los llevan a poner al hombre como el centro del universo, y de ahí pues parte la interpretación humanista, la interpretación filosófica, que los lleva a una aplicación errónea, ¿no? Aplicar la emuná como fe, que tiene que ver más con el satisfacer sus necesidades emocionales, sus necesidades aspiracionales, entre otras. Con esto también pues se ha creado una liturgia de ella, convirtiéndola no solo en fe, sino además de ser una fe, es una emuná disfuncional, ¿no? O sea, porque a pesar de que a lo mejor algunos logran comprender que la diferencia entre fe y emuná, bueno, no solamente se queda ahí, sino también aplican una emuná disfuncional. Una que solo seguía por emociones por emociones y no por la certeza de lo que esperamos de acuerdo a la guía y la instrucción del Padre, que realmente eso es lo que es la emuná, lo que nos comparte Shaul de Tarso, ¿no? Que la emuná es aquello que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es esa certeza de aquello que se espera y la convicción de lo que no se ve, que prácticamente tiene que ver con la esperanza que tenemos en la instrucción del Padre, en su promesa, en la profecía, en el cumplimiento en Yeshua, en lo que falta por venir, y nuestro avance hacia el regreso hacia el Padre a través de confiar en eso. Bueno, y bueno, una que realmente, hablando de la disfuncional, se ha aplicado más como algo místico que algo espiritual, que es otro aspecto muy importante. Se ha interpretado de forma incorrecta esta parte de la emuná y se ha convertido en esta parte de la fe. Una diferencia también es que en lugar de que se interprete a través de lo espiritual, se interpreta a través de lo místico. Y eso también es erróneo. Ahí es donde entra aspectos que tienen que ver con la visualización, que tienen que ver con la ley de la atracción, que tienen que ver con todo aquello que no parte de la instrucción, sino parte de creencias egipcias, babilonias, etcétera, ¿no? que son más místicas que espirituales. Y que por eso es descartada muchas veces por la ciencia y las corrientes humanistas, ¿no? Porque pues sí, obviamente si lo vemos desde ese aspecto místico, claro que pues se descarta totalmente, ¿no? Y que a pesar de que sabemos que sí funciona, este aspecto místico, pues sabemos que los resultados pues no son los más adecuados para nuestra vida, ¿no? Como dice este dicho, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, ¿no? Y es que realmente pasa eso. Si nosotros empezamos a pedir por algo, nos enfocamos y visualizamos, sí podemos llegar a cumplir eso, pero eso no quiere decir que va a ser lo mejor para nuestra vida. Al contrario,
siempre termina siendo de maldición para nuestra vida. Número uno, porque nos aleja del Padre, y número dos, porque puede traernos consecuencias, literalmente, ¿no? Físicas, en nuestra salud, ¿no? En nuestra vida, en nuestra dignidad, en nuestro ser. O también que le han querido aplicar a su manera, teniendo más como base la filosofía que la palabra del Eterno, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que sientan al hombre como el punto más importante dentro del universo en lugar del Eterno. Y aquellos que la han visto por parte de la religión, la ven más como algo que les sirve para satisfacer sus concupiscencias y solidificar sus creencias con base en textos fuera de contextos e ideologías materialistas. Y por eso se ha hecho disfuncional. En resumen, como seres humanos, al no ser carne, no solo carne ni solo instinto, sino ruach, alma e identidad, y al vivir en un mundo donde no todo se puede comprobar con la ciencia, requerimos un instrumento que nos ayude a comprender y vivir en un peregrinar que requiere de un enfoque celestial para avanzar. Esa es la emuná. Pero debemos tener cuidado y comprenderla correctamente, ya que ha sido interpretada incorrectamente por el ser humano al estar influenciado por la filosofía y la religión, creando así una emuná disfuncional. Por eso, hoy vamos a entender cómo es la emuná y cómo evitamos que se convierta en algo disfuncional. Y antes de avanzar, me gustaría también dar una explicación de lo que es disfuncional, de dónde viene este concepto, ¿no? Y al momento que estaba desarrollando el tema, se me ocurrió esto pensando en cómo muchas veces esta cuestión de lo disfuncional aplica en la sociedad en diferentes maneras. Creo que la más conocida es cuando se habla, por ejemplo, de una familia disfuncional. Y una familia disfuncional es una familia en la cual de manera individual cada uno de los integrantes no cumple con su propósito y de manera general al pasar eso, tiene como resultado un daño en lo particular y en lo general de la familia y también obviamente dañando a la sociedad. Lo mismo pasa con la emuná. Una emuná disfuncional es una emuná que en sus partes no están cumpliendo con su propósito, o sea, se nos está oyendo, no está viniendo de la forma correcta a través de la palabra del Eterno, no se está aplicando de la forma correcta dando frutos, y por ende no está bendiciendo nuestra vida y la vida de los demás de manera correcta. Y en lo general, pues bueno, está afectando nuestra vida y también la vida de los demás. Y a eso es a lo que me refiero con disfuncional. Y bueno, continuando, entonces ya tomando como base la escritura y desglosando lo que es la emuná, comenzamos preguntándonos ¿qué es la emuná? La emuná número 1 es el conocimiento de la instrucción y convicción de su cumplimiento. Dice en Hebreos 11:1, es pues la emuná la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hace que la emuná, como ya lo había mencionado, es aquello que obtenemos de la instrucción, aquello que creemos, que tomamos como base en nuestra vida, a pesar de que no lo veamos y que confiamos porque sabemos que es el propósito del Eterno. Y ojo, eso no quiere decir que obedecemos a ciegas. No, más bien es que obedecemos con la guía del Eterno a través de su instrucción y a través de aferrarnos a su promesa. Continuando, la emuná o una verdadera emuná es aquella que agrada al Padre, dice en Hebreos 11:6. Pero sin emuná es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hace que necesitamos de emuná para poder acercarnos al Padre. Por ende, entendemos que la emuná es parte de la forma en cómo nosotros nos comunicamos con el Eterno y también cómo regresamos a Él, obviamente a través de Yeshua. Como Saúl de Tarso pone el ejemplo con Abraham. Abraham, al final de cuentas, fue justificado por su emuná. Lo mismo nosotros, se nos justifica por nuestra emuná y confirmamos esa emuná a través del cumplimiento de los mandamientos. En su momento Abraham obviamente necesitaba de un medio físico, ¿no? de un pacto terrenal, y hoy en día en nuestra vida sabemos que tenemos un pacto celestial a través de Yeshua. Bueno, continuando, una verdadera emuná da vida, también es como la podemos identificar o como sabemos lo que es la emuná, es aquello que da vida o parte de lo que da vida.
Dice en Romanos 1:17, porque en la buena nueva la justicia de Elohim se revela por la emuná, y para emuná, como está escrito, mas el justo por la emuná vivirá. O sea, hace que no se trata de obras, no se trata de lo que nosotros podamos dar al Padre, sino es más bien lo que nosotros obedecemos por lo que el Eterno, a través de lo que el Eterno nos dio. Y con esto también tenemos que tener cuidado de no caer en lo que cae la teología, de pensar que solamente es en creer. No, porque sí sabemos que la emuná se obtiene solamente a través del creer, pero se puede perder a través del no hacer, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Continuando también vemos en Habacuc 2:4 que dice, una verdadera emuná tiene como resultado la obediencia. Dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su emuná vivirá, que es donde toma Shaul de Tarso para que en la carta a los Romanos mencione este concepto sobre cómo la emuná da vida, cómo la emuná es lo que nos lleva a tener esa oportunidad de salvación. Y bueno, continuando ahora sí, entonces, siguiendo en el próximo punto es, una verdadera emuná tiene como resultado la obediencia demostrada a través de las obras. Dice la carta de Jacob, así la emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bueno, esto también es algo que ya hemos hablado, ya lo hemos comprendido, y si no, les invitamos a ver nuestros videos anteriores y sobre todo también nuestros estudios del canal de jóvenes, donde hablamos sobre de estas cartas, ¿no? Tanto la carta a los Romanos como la carta de Jacob, donde profundizamos sobre el tema. Pero básicamente sabemos que la emuná tiene que tener como resultado, número 1, el cumplimiento de los mandamientos, y número 2, que a través de ese cumplimiento vengan frutos, y frutos que den nuestro testimonio, frutos que sean de vida, frutos que bendigan nuestra vida y la vida de los demás. Continuando ya con la siguiente pregunta, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cómo es una emuná disfuncional? Para comprender vamos a hacer una analogía sobre la emuná versus la fe, o sea, hacer una comparativa. Y bueno, la emuná versus la fe. La emuná se basa en la escritura y la fe se basa en la creencia. Y ojo, yo sé que algunos van a decir, pero entonces la fe es mala, ¿no? No, o sea, como tal, más bien el problema es la interpretación. No se le, más allá que decir, no, es que no se le debe llamar fe porque es más bien el comprender qué es la emuná, qué es la fidelidad. Porque erróneamente la fe es como se le ha traducido, como se le ha interpretado a esta cuestión de la emuná. Por eso es que nosotros evitamos usar este concepto de la fe. No porque como tal esté mal el concepto de la fe, sino más bien está mal cómo se ha interpretado y cómo se ha aplicado en las religiones. Y por eso nosotros preferimos llamarlo como dice la escritura originalmente, que es la emuná, o una traducción más correcta, la fidelidad hacia el Eterno, ¿no? Esta certeza en su palabra, esta convicción de aquello que no se ve pero que confiamos en Él y somos fieles a Él. Entonces, la emuná se basa en la escritura y la fe se basa en la creencia. O sea, hace que la emuná no se trata solamente de creer por creer, se trata de creer en lo que viene en la escritura, porque de ahí viene, del oír la escritura, la palabra del Eterno. Número 2, la emuná nos lleva al Eterno y la fe nos aleja de Él. Y es como podemos medir. Si estamos nosotros creyendo en algo que nos aleja del Eterno, pues sabemos que no es emuná. Eso es una fe, ¿no? Una traducción mal, una aplicación errónea de la creencia en el Eterno. Por ejemplo, esto lo podemos ver aplicado en las religiones. Ellos creen muchas cosas que nos alejan del Eterno. Ellos creen en festividades que no puso el Eterno. Ellos creen en liturgias que no ordenó el Eterno. Ellos creen en comportamientos que el Eterno no acepta. Pero si nos guiamos por lo que viene en la instrucción, lo que el Eterno sí dio, como las actividades de Levítico 23, como los mandamientos que vienen de la Torá, eso sí es emuná. La emuná se confirma con obras y la fe solo con intenciones, que es lo que mencionaba que dice tanto Romanos, específicamente en el capítulo 3 al acabar, y la carta de Jacob en el capítulo 2, dice que la emuná se confirma por obras. Y eso en la carta de Jacob y en la carta a los Romanos dice al final del capítulo 3 que la emuná confirma o se confirma en el cumplimiento de los mandamientos. Y Shaul de Tarso no se estaba refiriendo a no cumplir con la Torá, sino al contrario, estaba refiriéndose a que la emuná nos lleva al cumplimiento de la Torá.
La emuná se confirma, la emuná es una razón y la fe es un pretexto. También esa es otra manera en cómo la podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque la emuná es la razón de seguir, de obedecer, de cumplir lo que el Eterno nos dio. Y la fe es el pretexto para hacer lo que queramos. La fe es el pretexto para creer en nuestras concupiscencias, para actuar como de manera carnal, etc. Es un pretexto. Y no estamos buscando pretextos, estamos buscando razones. Nosotros cumplimos con las festividades porque es la razón que el Eterno nos da para guiarnos en su peregrinar. Nosotros creemos que en Yeshua tenemos esa oportunidad de salvación porque es el medio que el Eterno dio. La religión cree que solamente se tiene que reconocer o que se tiene que reconocer solamente a Jesús para salvarse y ya. Y no es así, más bien Él es el medio para llegar al Padre y cumplir con sus mandamientos. Y limpiar nuestras vestiduras para que en el momento que regrese Yeshua podamos tener acceso al árbol de vida, como dice Apocalipsis. La emuná es un medio y la fe un destino, y esto va ligado a lo anterior, ¿no? La emuná es así como Yeshua, que ya hemos estudiado que Yeshua no es el fin, es el medio, igual. La emuná es el medio, no el fin. El fin es el Padre. El fin es la consagración del Eterno. Es lo que tenemos que entender. Y bueno, continuando, una emuná disfuncional nos lleva a confiar en el hombre antes que el Eterno, como le pasó al rey Saúl. Y aquí, antes de continuar, para que se entienda mejor, vamos a ir dando ciertos ejemplos de la Escritura para ver cómo es la aplicación de una fe, de una emuná disfuncional y entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una emuná disfuncional nos lleva a confiar en el hombre antes que el Eterno, como le pasó al rey Saúl. El rey Saúl confió en él, en su poder, antes que el Eterno. Y esto hizo que se adelantara, esto hizo que consultara a una medium antes que consultar al Eterno, y eso lo llevó a la perdición. La emuná nos tiene que llevar a obedecer, nos tiene que llevar a comunicarnos con el Eterno a través de los medios que Él nos da, que pues bueno, en este caso obviamente es Yeshua, su instrucción. Por otra parte, una emuná disfuncional nos lleva a quedarnos en la intención y no llegar a la acción, como sucedió en la parábola de los hijos del labrador, que hablan acerca de estos hijos que uno le dice, sí voy a ir, y a la media hora no va, y el otro hijo dice, no voy a ir, y a la media hora sí va. Ahí lo que contó realmente fue la acción más que la intención. Por ende, una emuná correcta nos lleva a no guiarnos solo por lo que decimos, sino más bien demostrarlo con lo que lo hacemos, comprobar con nuestras acciones. La emuná también disfuncional nos lleva a esperar algo que no sucederá, como le pasó al reino del sur en la época del exilio babilonio. Ellos confiaban en lo que decían los falsos profetas, en falsos profetas como Ananías, que decían que no iba a pasar nada, que el Eterno no los iba a dejar, y no escucharon la verdadera palabra del Eterno a través de Jeremías, que les decía que tenían que ponerse el yugo en ese momento de Babilonia, que tenían que cumplir con ese castigo y que el Eterno de esa manera pues no los iba a abandonar. Y pues confiaron en lo que no, confiaron en lo que decían las falsas palabras, los hombres, y eso es una emuná disfuncional. Una emuná correcta es aquella que confía en lo que dice el Eterno, que no se basa en lo que queremos, sino lo que necesitamos de parte del Eterno. Una emuná disfuncional nos lleva a dar frutos podridos o que el Padre no pidió, como pasó en el caso de Caín, ¿no? Que el Eterno no le pidió eso a Caín, no le pidió esa entrega, que esos frutos, él necesitaba otro medio de cobertura en ese entonces y por eso no le aceptó. También lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú, que llevaron fuego extraño, y que a final de cuentas pues eso fue muerte para su vida. Por ende sabemos que la verdadera emuná, una emuná correcta, nos lleva a llevar lo que el Eterno pide. ¿Qué es lo que el Eterno pide? Lo que viene en su palabra, así de sencillo, lo que interpreta Yeshua de forma correcta sobre la Torá. Una emuná disfuncional nos lleva a crear caminos hacia el Padre que realmente nos alejan de Él, como le pasó a Jeroboam en la época de la división del reino. Él empezó bien actuando como el Eterno lo tenía planeado, lo tenía contemplado, pero en el momento que se trató de llevar las entregas, los korbanot, al santuario, llevarlo a Jerusalén, Jeroboam dijo, no, voy a poner yo mis propios ídolos, y empezaron a adorar a esos ídolos en lugar de servir al Eterno.
puso caminos que para él eran correctos, pero realmente alejaron al pueblo y llevaron a pues parte de lo que más adelante vino a tener como fruto la destrucción del reino del norte. Por último, la emuná disfuncional nos lleva a ser creyentes falsos, como hoy en día hay muchos creyentes falsos. Y una emuná verdadera nos lleva a ser como pocos creyentes que hay hoy en día, que realmente se guían por la instrucción y no por su corazón carnal. Y bueno, en conclusión, vemos que la emuná es necesaria en la vida e indispensable para el creyente. Lamentablemente se ha distorsionado la percepción de la misma, creando un concepto más conocido como la fe. Como tal, el concepto no es malo, pero sí el resultado al que lleva a quienes solo se guían por él. El creyente se ha guiado solo por la fe, y una fe errónea, peor aún, pensando que solo deben creer y creer en lo que ellos quieren para vivir correctamente, según ellos. Pero la emuná no es eso. Esta surge del oír la palabra del Eterno y nos lleva al cumplimiento de su propósito dando frutos. Para no solo vivir en intención, sino dar resultados que den frutos de bendición para uno y para los demás. Entonces, tengamos una emuná que funcione, una emuná funcional y no disfuncional, una emuná que individualmente funcione en cada una de sus partes y que además en general cumpla con el propósito que el Eterno tiene para nuestra vida. Y de esta forma, como concluimos, ser de bendición para nosotros y también para los demás. Y bueno, con eso terminamos este video. Les damos muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Les pedimos que nos ayuden a compartir este video para que les pueda llegar a más personas, que nos ayuden a darle un like. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden escribir en la sección de abajo. Y nos estamos viendo en el próximo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Muchas bendiciones.